mano a mano muy interesante con Liliana Murici. Ella es contadora, diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino y a su vez es presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas de la Legislatura de Neuquén. A quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana? Placer enorme. Bueno, muchas gracias Silvio, buenas tardes a la audiencia y bueno, acá terminando la sesión, así Exactamente. Que de corrido. Bueno, ayer y hoy, ¿no es cierto? Dos días. Con temas muy interesantes. Uno es el presupuesto, que bien sabemos es la hoja de ruta, sobre cómo el gobierno, ¿no es cierto?, recauda y gasta, y por otra parte tenés el Código Fiscal y la ley impositiva, bueno, tiene que ver con en torno a cómo el gobierno recauda precisamente o cobra los impuestos. Exacto, ¿sí? Es el marco de la recaudación. El marco de la recaudación. Bueno, pero esta reciente ley de presupuesto tiene una particularidad, que es muy interesante. Que me vas a decir si en algún punto se roza o no con las facultades de nación en torno, y aquí viene la particularidad, al impuesto a las ganancias. Porque se le va a quitar a la zona desfavorable de la base imponible, ¿no es cierto?, para el pago precisamente de impuestos a las ganancias para los empleados públicos. Entonces, la pregunta es cómo afecta a los empleados públicos, a los trabajadores del Estado, precisamente este tema que acabo de abordar. Bueno, más que afectar, yo creo que cómo beneficia. ¿Cómo beneficia? ¿Sí? ¿Cómo impacta? Exactamente. ¿Cómo impacta en su salario? Que bueno, eso es un poco la intención de liberar un poco esta carga que realmente se ha tornado regresiva y demasiado pesada para el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Y esto es una definición ya no solo a nivel del sector público, sino también de todos los trabajadores asalariados hoy, privados, públicos, que tributan este impuesto en la cuarta categoría, sobre sus salarios. Pero bueno, volviendo al presupuesto, en realidad lo interesante fue todo el abordaje que tuvimos que hacer y todo el estudio que tuvimos que hacer para poder llegar a estos tres artículos que hoy pudimos aprobar. Exactamente, ¿no? Son la base, precisamente. Exacto, bueno, nace justamente de un pedido o de proyectos varios que presentan distintas agrupaciones sindicales, con la inquietud justamente de dejar afuera de la base imponible a lo que es la zona desfavorable. Bien. Que como concepción en sí la zona desfavorable es un reintegro de gastos. Por lo tanto, no debe ser considerada salario y por lo tanto no es ingreso, no es ganancia. Ahora, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, la zona desfavorable está gravada. Entonces, nosotros no teníamos facultad como legislatura provincial. Claro, exacto. Para dejar afuera de la base imponible. Lo que sí tiene el Estado provincial a través de la Constitución, obviamente, es la facultad de legislar y de definir su propia política salarial en el ámbito del sector público, ¿no? Ante eso, y con esta facultad en la Constitución, nace entonces el estudio y el abordaje de que a través de los convenios colectivos de trabajo se puede definir qué porcentaje realmente es sueldo y qué porcentaje es base imponible del impuesto y qué porcentaje quedaría afuera de la base imponible. Esta fue la definición, porque el 40%, y bueno, porque era lo más cercano a la zona desfavorable, lo más parecido a la zona desfavorable. Claro, lo que más se asemejaba. Exacto. Con lo cual, ahora queda todavía, y porque hoy una de las discusiones justamente fue de algunos diputados plantear por qué se lo incorporaba en el presupuesto. Porque para nosotros es una facultad transitoria que estamos tomando y que estamos cediéndole al Poder Ejecutivo, en este caso, para que proceda a hacer las liquidaciones a partir del 1 de enero con esta concepción, 60% grabado, 40% fuera de la base imponible. Fuera de la base imponible. Pero en realidad los convenios colectivos de ahora en adelante deberán tomar esta decisión de ser incorporado en cada uno de ellos. Nosotros en el Estado tenemos 16 convenios colectivos vigentes,
y ahora próximamente ingresa uno más. Entonces, en cada uno de ellos debería incorporarse esta misma condición que está hoy puesta en el presupuesto para que todo continúe bajo la línea de la ley de impuesto a las ganancias. Está claro. Ahora, esto tiene, digamos, un año de alguna manera. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias es anual y se cierra al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, está esta posibilidad de durante el 2023 hacer esta corrección a los convenios para que quede incorporado y ya zanjemos, digamos, esa situación de que si es ley o si es convenio colectivo. O si es convenio colectivo, ok. Hay dos antecedentes, tengo entendido. Hay muchos antecedentes. Pero en torno a zonas desfavorables, como Chubut y Santa Cruz, ¿puede ser? No sé Río Negro. En realidad, provincias patagónicas, la única que hoy no tenía esta definición tomada era la provincia del Neuquén. Está en la provincia de Santa Cruz. Bueno, no reconozco historia Tierra del Fuego, pero sí Santa Cruz, que fue la primera. Sí. Luego le siguió Chubut, luego tomó Río Negro la posta y por último lo hizo la provincia de La Pampa en el 2016. También provincias que no integran la Patagonia tienen este beneficio incluso. Sujeto a otras condiciones, como dedicación funcional, como compensaciones jerárquicas, o sea, otros conceptos que desgravan del impuesto. Está claro. Por ejemplo, la provincia de Mendoza, por ejemplo, la provincia de San Luis, por ejemplo, la provincia de Tucumán. El convenio colectivo de los empleados públicos en Nación ya lo tiene incorporado desde el año 2008 en el convenio propio. O sea que no es una idea creativa nuestra, ni es una decisión a ciegas tomada desde el gobierno, sino simplemente... La creatividad, Liliana, discúlpame que te interrumpa, al ciudadano de a pie le importa muy poco. Lo que importa es que se replique lo bueno. Sí, en realidad es esto, es el beneficio de poder darle a los trabajadores que finalmente cuando cobran el incremento consecuencia de la inflación y el gran esfuerzo que la provincia hace cada 3 meses para reconocerle y ponerle su salario, digamos, acorde con la inflación, de golpe el impuesto termina llevándoselo absolutamente todo. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que le vamos a estar dando la posibilidad de tener ese dinero en su bolsillo para poder volverlo a el comercio local, a la economía local. Para que derramen la economía local. Al turismo, si es que puedan hacerlo. Ojalá que todos ante esta situación puedan mejorar su situación y puedan decir, bueno, una vez cada 6 meses o al año por lo menos puedo llevar a mi familia a conocer la cordillera, a recorrer la provincia en sí, que tiene tantas bellezas y tantas cosas lindas, ¿no? Para poder hacer. Seguro. Así que bueno, un poco ese es como el corolario final de todo este círculo. ¿Hubo algún sector que se haya opuesto precisamente a esta idea y a este beneficio que se le da a los trabajadores del ámbito No al momento de votar. Por suerte fue apoyado por los 35 diputados, estos 3 artículos, que desde ya no quedaban demasiadas opciones, yo creo, para no ver este beneficio. Y ante eso, obviamente, no hubo oposición. Sí hubo algunas consideraciones con respecto a por qué estaba dentro del presupuesto, bueno, que es lo que acabo de explicarte. Y bueno, tenía este objetivo, pero en general sí fue por unanimidad apoyado estos 3 artículos. Bueno, a ver, lo más novedoso del presupuesto versus otros presupuestos 2023, digo, está a las claras que es este punto. Sí, o sea, está a las claras. Correcto. Ahora, versus presupuesto 2022, ¿sí? ¿Cuáles son los temas más relevantes, más significativos, ¿sí? Si los comparamos? Sí, en realidad es un presupuesto que tiene una dinámica prácticamente impresa a través de el sector hidrocarburífero, a través de las regalías. Si bien ya venían desde el 2022 mostrando que pasaban a ser
prácticamente el recurso más importante de la provincia, en este presupuesto realmente toman esa relevancia y esa preponderancia. Y bueno, en consecuencia siguen la recaudación provincial a través de los impuestos provinciales, ingresos brutos, inmobiliarios y sellos, pero ingresos brutos en particular como el siguiente en importancia. Sí. Y la provincia cada vez demuestra que tiene una menor dependencia de la coparticipación federal, por ejemplo. Uh-huh. Ya pasa a ser un recurso que está perdiendo una relevancia, y eso es en función justamente a que es un coeficiente o se calcula en función a un coeficiente que se encuentra hoy completamente desactualizado para lo que es la realidad de la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Y esta desactualización, por ejemplo, en porcentajes, ¿de cuándo hablamos? Y la provincia de Neuquén coparticipa 1,54% en el contexto del país. Cuando nosotros en nuestras estimaciones, porque el Producto Bruto Interno es un dato que no está actualizado y no está mostrando hoy la participación que tiene la producción del petróleo y el gas en el país, pero estimamos que está por encima del 3,5%. O sea que ya desde ese punto estamos viendo que nuestra participación, o sea, la provincia del Neuquén, le cede a Nación muchísimo más, o le produce muchísimo más de lo que recibe luego por coparticipación. Y en este caso justamente del impuesto a las ganancias en el sector público, estimamos que en el mes de octubre aproximadamente la provincia envió a Nación 1.000 millones de pesos. Es un federalismo a la inversa. Y prácticamente sí, porque estábamos recibiendo más o menos la misma cantidad por obras que nos envía desde Nación hacia la provincia. Entonces, bueno... En el circuito de la coparticipación, lamentablemente, perdemos muchísimo. Y eso es lo que es necesario actualizar y volver a discutir en el contexto de las provincias y la nación, por supuesto. ¿Y en qué marco? En el marco de una reforma de la ley de coparticipación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es fundamental, pero bueno, hace muchos años que se pide y que se intenta hacer. Sí. Incluso uno de los puntos básicos del consenso fiscal es justamente que lo venimos firmando desde el 2017. Cada consenso fiscal que ha surgido con Nación es un acuerdo que firman las provincias con Nación, en donde se establecen obligaciones de parte de cada una de las partes que suscriben. Y uno de los puntos siempre es reforma de la ley de coparticipación o modificación a la ley de coparticipación. Y bueno, es una cosa que al día de hoy, después de 5 años, 6 años, no se está cumpliendo ni logrando. Ahora, también tenés los fondos discrecionales que maneja Nación y que entiendo, por lo que estás comentando, y está bueno, me parece, hacer hincapié, creo entender bien, si me equivoco, por favor, corregime. La provincia de Neuquén colabora y mucho con ese tema. Y sí, porque de alguna manera los aportes del Tesoro Nacional, que son esos fondos discrecionales, exactamente. Surgen justamente de todos los impuestos que se recaudan a nivel nacional. Se hace los ATN, claro. Los ATN, exactamente. Se hace una cifra, se determina una cifra a nivel nacional, y a partir de ahí ellos desde Nación definen a qué provincias ayudar o qué no. Normalmente nosotros en la provincia del Neuquén hemos recibido ATN cuando hubo alguna circunstancia de emergencia, llamémosle el volcán en Villa La Angostura, alguna situación de climática, de nieve extrema en algún invierno. Bueno, esos fundamentalmente han sido los ATN que siempre se reciben desde la provincia para estas situaciones, ¿no? ¿Están manejando algún fondo anticíclico? ¿Están manejando, digamos, de algún modo este dinero para evitar que el día de mañana, cuando exista o paliar de repente algún estado de situación complejo, poder precisamente con este fondo tratar de superar un obstáculo determinado? Bueno,
Cuando iniciamos esta gestión con el vicegobernador Marcos Kopman en la legislatura en el año 2019 y previo a la pandemia, porque fue casi paralelo, el vicegobernador nos encargó a los diputados del bloque, del movimiento, que trabajáramos justamente en cumplir con aquel mandato constitucional que pedía que se estableciera un fondo anticíclico, un fondo que sirva de garantía ante situaciones en donde la economía muestra un ciclo negativo y que se fuera llenando de alguna manera cuando la economía mostraba signos positivos o un ciclo positivo. Así lo hicimos. También en ese momento se recibieron 6 proyectos. Fue una intención casi unánime de los diputados de la Cámara trabajar en ese sentido. Fue un trabajo excelente que tuvimos aprovechando justamente la pandemia y lo que estaba sucediendo y la enseñanza que eso nos estaba dejando, porque de alguna manera decíamos, por supuesto, estamos en el ciclo negativo. Si hubiéramos tenido ese fondo anticíclico constituido, hoy la realidad hubiera sido distinta para atender inmediatamente todas las necesidades que estaban surgiendo, ¿no? Bueno, en ese sentido trabajamos todos los bloques, debatimos mucho, recibimos muchas opiniones y posturas de distintos expertos, ¿no? Nacionales, provinciales, hasta nacionales, locales y hasta internacionales mismos. Pudimos intercambiar con un experto de Chile que trabaja con el Fondo del Cobre en Chile, también un fondo creado más o menos de la misma forma que el nuestro. Bueno, obviamente nos apalancamos en ese fondo ideal que es el Fondo de Noruega, nacido también de las regalías petrolíferas, así que bueno, pudimos constituir un fondo que ya hoy está funcionando en la provincia. Ha logrado superar el piso, que era de 10 millones, un piso que es inamovible, de modo tal que sea sustentable y que todo gasto que le genere se pueda sustentar con la rentabilidad que eso le da. A partir de ahí estamos avanzando con llenar, como decimos nosotros, el fondo anticíclico para luego derramar al de desarrollo, que es el que va a apostar realmente al cambio de la matriz productiva, ¿no? Está claro, bueno, la diversificación es fundamental. Exactamente. O sea, la diversificación de la matriz productiva y es necesaria. Y pensar el día de mañana cuando ya no dependamos del petróleo y del gas, o el petróleo y el gas dejen de ser el recurso más importante que nos va a quedar como provincia, ¿no? Bueno, vamos, pero tenemos gracias a Dios, un territorio que nos permite, digo, en la provincia de Neuquén, contar con energías limpias, ¿no es cierto? Parques eólicos, en fin, que otras provincias no. Exacto, no ya es como que hay una etapa en donde estamos viendo un Neuquén verde, un se están anticipando, sustentable, están haciendo prevención. Haciendo esa reconversión de alguna manera hacia lo que le podamos dejar a nuestras generaciones futuras, ¿no? Seguro. Ahora, en torno al nuevo pacto fiscal, viste que se ha modificado. En la época de Macri la idea era ir disminuyendo, ir disminuyendo ingresos brutos. Sí. Ahora, a través de este gobierno, es darle la potestad a los gobiernos provinciales de incrementar ingresos brutos. ¿Qué va a pasar acá en la provincia de Neuquén? Bueno, la provincia de Neuquén es un debate que tengo cada año con la diputada Esteves, justamente. En que bueno, la aprecio muchísimo y siempre tenemos estas diferencias por cuanto yo creo que el consenso nace en el 2017 con esta idea, tenía esta idea global en donde decía Nación va a empezar a concentrar la recaudación de impuestos significativos, más importantes, y va a cambiar la coparticipación de modo tal de darles a las provincias el recurso que, por otro lado, le vamos a exigir que empiece a desaparecer o tienda a cero en todas sus alícuotas,
que es para las provincias el ingreso bruto. Es el impuesto más importante desde el punto de vista de la recaudación y de la potestad provincial, como recaudador provincial. Bueno, lamentablemente, y es lo que de alguna manera siempre planteo en el recinto cuando se discute esto, es que quien se aparta del consenso fiscal es el mismo gobierno que en el 2017 pidió esto o arrancó con esta idea, y que en el 2018, ante otra situación de mercados nacionales e internacionales, ve que el modelo de país que había planteado no se estaba dando, y por lo tanto había que volver a dar la vuelta y reconocer que no iba a ser posible quitarle a las provincias el ingreso bruto, porque no iba a haber recurso, por otro lado, genuino, generado sin inflación, sin emisión monetaria, etcétera, etcétera, que paliara ese menor recurso de ingresos brutos. Con lo cual ya empieza a lo largo del 2018 y en el siguiente consenso que se firma ya con la gestión esta actual de Nación del presidente Alberto Fernández, en donde ya se cambia la mirada hacia los impuestos provinciales y se permite continuar con el impuesto de sello, cosa que iba hacia una alícuota cero. Se permite incrementar alícuotas en ingresos brutos, pero la provincia no hizo eso, directamente continúa a la baja con un montón de alícuotas. Modificó la alícuota del impuesto, la alícuota general, por ejemplo, y hoy tiene beneficiados casi el 80% de los contribuyentes con alícuotas especiales. Si tenés recursos, ingresos, facturación, entre 0, me parece que era 50, no tengo bien en claro en este momento las cifras. Los montos pero te permite, por ejemplo, tributar el 2%. Si tenés al siguiente escalón, podés tributar el 3,5%. Entonces, hay comercios que ya por el nivel de facturación se ven beneficiados y no pagan las alícuotas diferenciales hacia arriba, digamos, dentro del impuesto. Bueno, este tipo de consideraciones, más un régimen simplificado que te asimila al monotributo de nación o te suma al monotributo de nación y te establece cifras mensuales permanentes iguales durante todo el año, que no se modifican, obviamente que desde el punto de vista de la situación macroeconómica y de un país con inflación, estas cosas terminan de alguna manera mostrando que la presión impositiva no terminó siendo mayor, sino que, por el contrario... Porque lo licuó la inflación, decís vos. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera. Es más, en esta ley 2023... nosotros estamos reconociendo la inflación del 2022. Está o claro. sea que durante todo el año 2023 lo que suceda, no sabemos qué. Hoy tenemos previsto una inflación del 60%, pero no sabemos cuál va a ser. Presupuesto nacional, obviamente. Sí, pero el presupuesto provincial también continúa con esa línea. Porque tiene que estar tenemos alineado. La obligación de hacerlo. Exactamente, claro. Tenemos un marco macrofiscal que debemos respetar. Al tomar esa inflación... obviamente el monotributo ya desde el mes de enero empieza a verse licuado, digamos, el efecto de inflacionario con respecto a la recaudación, ¿no? Así que bueno, en definitiva hay que ver cómo se comportan las variables, pero yo creo que cada año la presión tributaria provincial es menor para la mayoría de los sectores. Claro, porque por lo menos a nivel nacional la presión impositiva es más, hasta hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero no mucho, creo que hasta hace 6 meses, 7 meses, se generaba un impuesto diario. Un impuesto mensual, no diario, un impuesto mensual. Inviable. Igualmente son datos por ahí, estadísticas que hay que analizar un poco más en detalle, ¿no? Porque no es solo a nivel nacional, sino que en ese dato que se utiliza de decir hoy existen 160 180 aproximadamente. o 180 impuestos, si vos pones a analizar,
hay impuestos que solo se cobran en Cava, hay impuestos que solo se cobran en el conurbano bonaerense, hay otros impuestos. Entonces, cuando desmenuzamos, en realidad a nivel nacional son muchos menos. Ahora, sí es verdad que la presión ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque hay cifras que son fijas dentro de los impuestos, como es el impuesto a las ganancias, que arrancamos charlando recién, ¿no? Las alícuotas y las escalas de ese impuesto solo se establecen una vez al año, y ese momento que lo establece no contempla el 100% de la inflación. En el caso del impuesto a las ganancias no se actualizó en el mes de octubre de 2021, que fue la última actualización de las escalas. No lo hicieron en función a la inflación. Con lo cual, al situarse con los distintos aumentos salariales, vamos sumando impuestos, vamos sumando alícuota, y de golpe hay trabajadores que ingresan a tener una presión significativa sin recorrer la escala en toda su progresividad. En toda su dimensión, claro, por supuesto. Bueno, estas cosas, digamos, desde el punto de vista impositivo tiene como muchas aristas y muchas cosas para analizar, pero volviendo a la presión, sí Nación ha establecido, por ejemplo, modificación en el impuesto a los bienes personales. Y de golpe, cuando tributabas el 1 o el 1,25, hoy por hoy estás tributando el 2, el 2,25. Y esas son las cosas que a nivel personal o incluso a nivel empresarial se notan. Claro, por supuesto. Y el tema, ¿cómo ves? Algo muy loco me parece a mí, pero me interesa y mucho tu opinión, vos sos una mujer de números. El famoso impuesto a la renta inesperada. ¿Cómo se entiende eso? ¿Existe una renta inesperada? Bueno, incluso hubo en algún momento proyectos presentados acá en la provincia que se pretendía que se grabara lo que se estaba grabando en Nación. Entonces iba a ser doblemente claro, por supuesto. Grabado, pero bueno, yo creo que no existe, y por eso está... Hoy cuando hablamos, nuevamente parece que es el caballito de batalla, pero cuando hablamos de un impuesto a las ganancias, está tan distorsionada esa ley que si realmente fuera la ley original, a lo mejor si volviéramos al origen de la ley del año 73, a lo mejor estaríamos todos alineados y entenderíamos realmente la esencia de lo que fue el impuesto. ¿Nos podés iluminar al respecto? Al retocarlo tanto... Sí. Pasa que se termina distorsionando. Hoy están estas situaciones provinciales que contemplan excepciones, está sectores como petroleros que tienen sus excepciones, sectores como camioneros que se les incorpora en el presupuesto beneficios, toda la parte judicial del país que tiene toda una interpretación completamente distinta. Entonces, un impuesto que nació en un contexto y a nivel pensado a nivel macro para contemplar a todas las situaciones productivas de ese momento, bueno, de repente se distorsionó completamente. De repente no, después de un montón de años que está vigente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que todo el sistema tributario argentino debería realmente y de una vez por todas darse una buena revisión y simplificarse muchísimo. Y con eso estaríamos todos contentos de pagar impuestos realmente dentro de lo que que vuelvan, que el Estado tenga una contraprestación, porque para eso pagamos los impuestos, no para que haya una contraprestación. Esa es la otra parte. Bien, no tenemos para hablar largo y tendido. Liliana, fue un placer enorme haberte recibido aquí y dialogar contigo. Será hasta muy pronto, seguramente. Estaré dispuesta cuando quieras. Gracias, Liliana. Hasta siempre.